Bueno, en estos momentos damos inicio a la videoconferencia sobre la unidad 6, que se llama Relaciones y estructuras de orden. Vamos a ver lo que es el concepto de una relación de orden. Una relación R en un conjunto A es un orden parcial si la relación R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. El conjunto A junto con el orden parcial R es un conjunto parcialmente ordenado y se va a denotar este conjunto por lo siguiente, que es A, R. Vamos a recordar lo que era una propiedad reflexiva, donde decíamos que para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se puede relacionar ese elemento A con el mismo. Luego la propiedad antisimétrica dice que si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces B es igual a A. Y la transitiva dice que existen tres variables. A se relaciona con B y B se relaciona con C. Por lo tanto, A se relaciona también con C. Estas tres propiedades nos van a servir para entender más lo que es una relación de orden o también conocido como orden parcial. Vamos a ver lo que es producto de orden o producto parcial o también conocido como orden del producto. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Este símbolo que vemos acá, que acompaña tanto al conjunto A como al B, es el símbolo que nos va a denotar lo que es un orden parcial. Entonces, son conjuntos parcialmente ordenados. El producto de A por B va a ser también un conjunto parcialmente ordenado y se va a identificar por lo siguiente. El elemento A y el elemento B es menor o igual que A' y B', donde A va a ser menor o igual a A' en el conjunto A. Es decir, esta relación de A con A'. Y B va a ser menor o igual que B' en el conjunto B. Para lo que estamos viendo acá, vamos a analizar demostrando lo que es el producto de dos conjuntos que están parcialmente ordenados y el resultado va a ser un conjunto parcialmente ordenado, también un producto ordenado o conocido como orden de producto. Nos vamos a auxiliar del libro. Aquí vemos capítulo 7, que son relaciones y estructuras de orden. Y aquí vemos el teorema número 1 de esta unidad, donde habla sobre el producto de dos conjuntos que si, como lo que estamos leyendo, que si tanto el conjunto A como el conjunto B son parcialmente ordenados, entonces el producto también va a ser parcialmente. Y vamos a demostrarlo. Eso lo hay en la página 227. Dice aquí, demostración, si A, el par A como B pertenece al producto A por B, entonces A, B va a ser menor o igual que A, B, ya que A es menor o igual que A en A, en el conjunto A, y B es menor o igual que B en el conjunto B. De modo que el menor o igual, es decir, el símbolo de que nos indica que estos conjuntos están parcialmente ordenados, satisface la propiedad reflexiva, que es la que estábamos viendo al inicio de la presentación, donde para todo elemento de A que pertenece al conjunto A, se relaciona el elemento A con el mismo.
Entonces dice acá, ahora supóngase que A, B es menor o igual que A' y B'. Y tenemos también que A' y B' va a ser menor o igual que A, B, donde A y el elemento A' pertenecen al conjunto A y B' pertenecen a B. Entonces, hay una relación donde el elemento A es menor o igual que A'. Donde aquí estamos, de que A se relaciona con A' y A' va a ser menor o igual que A en el conjunto A. Lo mismo sucede con el elemento B y B' se relaciona. B es menor o igual que B' y B' es menor o igual que B en el conjunto B. Es decir, con eso estamos demostrando la propiedad reflexiva que tiene este conjunto parcialmente ordenado. Luego, como A y B son conjuntos parcialmente ordenados, ahora vamos a ver lo que es la antisimetría de los órdenes parciales en A y B. Nuevamente nos auxiliamos de la presentación donde dice que la antisimetría va a ser que B es igual a A. Tenemos que A es igual a A' para el conjunto A y B es igual a B' en el conjunto B. Por lo tanto, dice que este orden parcial satisface la propiedad antisimétrica del producto A por B. Ahora vamos a ver que este producto parcialmente ordenado va a satisfacer la propiedad transitiva. Suponemos de lo siguiente, el par ordenado A, B es menor o igual que A' y B'. Y también tenemos que A' y B' va a ser menor o igual que A2' y B2'. Donde A' y A2' pertenecen al conjunto A. Y lo mismo sucede en este caso con los elementos B', B' y B2' que van a pertenecer al conjunto B. Y hacemos la relación. Si A es menor o igual que A' y A' es menor o igual que A2', significa que A se va a relacionar con A2', es decir, A es menor o igual que A2', por la propiedad transitiva del orden parcial en el conjunto A. Lo mismo sucede de manera análoga con el elemento B. B se relaciona con B', es decir, B es menor o igual que B', y B' va a ser menor o igual que B2'. Por lo tanto, B es menor o igual que B2'. ¿Cómo lo vemos acá? Por la propiedad transitiva del orden parcial en el conjunto. Por lo tanto, concluimos de que A, B es menor o igual que A2' y B2'. Lo anterior, tenemos que la propiedad transitiva es válida para el orden parcial en el producto A por B y se concluye que A por B es un conjunto parcialmente ordenado porque satisface la propiedad reflexiva, como lo estamos viendo acá, luego la antisimetría también, y por último lo que es la propiedad transitiva. No sé si hay algún comentario o alguna duda en esta demostración del producto de dos conjuntos que están parcialmente ordenados. Por ahorita no, ingeniero. Gracias. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte de la unidad. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de Hasse. Dada una relación de orden, y aquí la tenemos identificada, de orden parcial, sobre un conjunto A,
Un diagrama de Hasse es un es un grafo dirigido, es decir, que tiene orientación, tiene dirección de la misma, es decir, de la relación, según algunos criterios. Estos criterios vamos a ver a continuación, a través de los métodos o el procedimiento para elaborar el diagrama de Hasse. En el libro también está, aquí lo pueden ver, lo que es el diagrama de Hasse también está explicado. Pero nos vamos a auxiliar también de otro material. Como decimos de que un diagrama de Hasse es un grafo dirigido de una relación de orden, simplificado con los siguientes criterios. Veamos cómo se elabora. Dado que toda relación de orden es reflexiva, como lo acabamos de ver, en cada punto de su dígrafo habrá un bucle y simplificaremos el dibujo eliminándolos. Los bucles son, tenemos aquí los vértices, y los bucles van a ser direcciones que van a llegar al mismo vértice. Salen de ese vértice y llegan al mismo vértice, como lo podemos ver en el vértice C. Tenemos el vértice B, que tiene una arista que va hacia C, que es desde este punto hasta acá. Pero tiene esta arista que es como circular, que inicia en B y llega nuevamente a B. A eso se le llama bucle. Lo vimos en la tutoría anterior. Y lo mismo sucede. Pero dice que se van a eliminar. Y aquí vemos la figura donde ya están eliminados. Ahora bien, como toda relación de orden transitiva, suprimimos todos los arcos de que se obtenga al hallar el cierre transitivo de los restantes. De esta forma, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, se sigue que A es menor o igual que C por la relación transitiva. En este caso, omitiremos la arista que va desde A a C y mantendremos las que van desde A hasta B y desde B hasta C. Vamos a eliminar la arista que es transitiva. Tenemos que va el vértice A hacia B y luego hacia C. Pero como este vértice de A a C, por ser transitivo, tiene una arista que lo conecta, se la eliminamos. Y solamente nos queda de A a B y luego de B a C. Ahora bien, al igual que un dígrafo, cada punto de A lo representaremos por un punto del plano, aunque conviniendo en que si A precede a B, dibujaremos el punto A por debajo del B. Todas las líneas que unan puntos serán, por tanto, ascendentes. De aquí que se supriman las direcciones utilizadas en los dígrafos. Aunque el diagrama de Hasse va a ser un dígrafo, no va a llevar flechas, porque la relación que va a llevar ese diagrama va a ser ascendente. Entonces se eliminan las flechas del vértice de A hacia B y de B hacia C, y solamente nos queda una línea ascendente. Y así formamos el diagrama de Hasse. Veamos unos ejemplos. Vamos a sacar el diagrama de Hasse de 30. Para representar el diagrama vamos a poner una H mayúscula y aquí vamos a poner una N. Pero como sabemos de que nos están pidiendo el diagrama de Hasse del número 30, entonces quitamos la N y solo dejamos el valor de 30. Y ahora 30 lo descomponemos en sus factores, desde el menor factor hasta el mayor. Sabemos que 30 tiene mitad, que es 15. 15 tiene quinta, pero como vamos de menor a mayor en sus factores, le sacamos tercera. Tercera de 15 es 5, y 5 solo tiene quinta. Quinta de 5 es 1. Ya tenemos esos tres factores. Nos decía que la teoría que el diagrama de Hasse va a ser ascendente. Un elemento va a preceder a otro. ¿Qué significa entonces? Vamos a comenzar por los elementos
inferiores. En este caso es el 1 y lo colocamos en primera línea. Aquí tenemos el valor de 1. Ahora en la segunda línea van a ir los números primos. Tenemos aquí 3 números primos, 2, 3 y 5. Seguido de eso, la siguiente línea de los números primos van a ser un número primo compuesto, es decir, la multiplicación de dos números primos. Comenzamos acá con el 2 y lo multiplicamos por 3, nos da 6 y lo colocamos. Ahora tenemos 2 por 5, que es 10. Ya operamos este 2 con estos dos valores. Ahora nos sigue operar el número 3. 3 por 5 es 15. Como ya hicimos las combinaciones, el último número que se puede formar va a ser el 30, el mismo valor de 30. Y lo colocamos en una tercera línea. Tenemos la primera línea, que es el 1, siempre va a ser en cualquier diagrama de Hasse. La segunda línea, que van a ser los números primos. La tercera, que va a ser una combinación de multiplicación de números primos. Y una última línea donde va a ir el valor del número que se está descomponiendo y del que se quiere formar el diagrama de Hasse. Ahora para formar las conexiones. Como dijimos que es un diagrama, que este diagrama va a ser un dígrafo, tiene que ir en orden también. El 1 solamente, bueno, el 1 es divisible por el 2, así que trazamos una línea desde este vértice 1 hacia el 2. El 1 también es divisible con 3 y con 5, por eso tenemos 3 líneas. El 2 va a ser divisible o es divisible con el 6, porque recordemos que 6 tiene mitad. Con el 6, con el 10 trazamos una línea, pero no con el 15, porque 15 no tiene mitad. Ahora bien, tenemos el 3. 3 va a ser divisible de 6, porque tiene tercera 6, y también con el 15. 5 va a ser divisible con 15 y con 10. Recordemos que si dividimos 15 entre 5 nos da 3 y 10 entre 5 nos da 2. Ahora tenemos esos tres valores, 6, 10 y 15. Estos llegan directamente al 30, son divisibles de este número 30. Y así formamos nuestro diagrama de Hasse, uniendo los vértices según sean divisibles, los números que están de forma ascendente. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama de Hasse? Para sacar, ingeniero, eso está en el libro, todo eso. Sí, les voy a poner aquí el libro, permítame. Para sacar de dónde sale cada dirección. Cada valor. No, cada dirección, Sí. el valor sí lo comprendí, pero la dirección, por ejemplo, que 3 es divisible. Sí, fíjese que aquí lo que hay que tener en cuenta es de que sea divisible el número que está arriba con respecto al de abajo. 2 va a ser divisible con 6, con 10, y así es como se va formando. Aquí hay ejemplos en el libro. Ah, bueno, está bien. Vamos a ver un ejemplo del libro también. Bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, no sé si tienen alguien más tiene alguna consulta, algún comentario. Gaby escribió ahí algo, ingeniero, interesante. Sí, en ese caso hay que sacar los pares ordenados de la matriz para poder sacar el diagrama de Hasse. Y va a quedar así similar a este ejemplo que tenemos acá, donde nos da el valor del conjunto A y a partir de todos los valores, por ejemplo, A se relaciona con A con B. Así lo van a hacer a la hora de sacar un diagrama de Hasse con la matriz, con una matriz booleana.
Vamos a ver el siguiente ejemplo donde ya nos dan un conjunto. Bueno, sea el conjunto A y tenemos ahí los valores del 1 hasta el 12. Considere el orden parcial de divisibilidad en A. Es decir, si A y B pertenecen al conjunto A, donde A va a ser menor o igual que B. Si solo si A es divisible con B. Y nos piden trazar el diagrama de Hasse del conjunto parcialmente ordenado. Entonces, como aquí tenemos lo mismo, vamos a ordenar de forma ascendente. Tenemos el elemento 1 y luego vamos a colocar los números primos, que en este caso solamente son 2 y 3, porque 4 y 12 tienen valores que los pueden dividir. En cambio, los números primos, recordemos que son números que solo se dividen entre ellos mismos y entre el 1. Colocamos el 2 y el 3. En la siguiente línea vamos a colocar el 4. El 12 no lo coloco acá. El 12 se va a dividir, es divisible con el 4, con el 2 y con el 3. Es decir, que el 12 tiene más números por los que es divisible. Entonces, por eso va más arriba que el resto de los demás elementos. Y siempre a la hora de trazar las líneas que conecten cada vértice, vamos a hacerlo según que sea divisible el número. Ya sabemos de que 1 es divisible con 2 y 3. 2 va a ser divisible con 4, pero 3 no va a ser divisible con 4. Entonces, no vamos a trazar una línea desde este vértice hasta 4, sino que lo dejamos ahí. Ya cuando vemos el 12, ya podemos 4 con 12 y 3 con 12, porque son divisibles con respecto a 12. Aquí tenemos en lo que decía Gabriela con respecto a cómo ordenar cuando son pares ordenados, valga la redundancia. Porque aquí vemos de que el conjunto A tiene ciertos pares ordenados, como por ejemplo A, B, A, C y B, C, y tenemos el elemento A, B, C. Y nos dice que el diagrama de Hasse esto, eh, es la figura número 7.7. Eso está ya les digo la página, en la 231. Y aquí tenemos un ejemplo. En vez del número 1 vamos a colocar el símbolo de conjunto vacío para este caso. Luego los números primos van a ser A, B y C, porque a partir de ellos es que se forma el diagrama. Es la primera línea. Colocamos A, B y C. Aquí el orden, bueno, según ustedes lo pueden colocar de esta forma o pueden poner aquí A, B y C, pero siempre a la hora de ir poniendo las demás líneas sí tienen que ir teniendo el cuidado de unir con las que correspondan. Luego en la siguiente línea van a ir todos los elementos que ya haya una combinación de dos números primos, que en este caso estos elementos A, B y C van a ser los primos y las combinaciones van a ser A, B, A, C y B, C. Y por último, el mayor elemento es A, B, Así van a hacer lo que es ese ejemplo, ese ejercicio cuando tiene la matriz booleana. A partir del orden de sacar los pares ordenados de la matriz, a partir de ello van a ir formando el diagrama de Hasse, similar a como está este ejemplo, solo que ahí van a ser de unos y ceros, y a través de eso se va formando cada par ordenado.
¿Algún comentario con este tema? Bueno, seguimos con el siguiente tema de esta unidad, que son los elementos extremos de los conjuntos parcialmente ordenados. Y vamos a ver en esta etapa, en esta parte de la unidad, lo que son el elemento maximal y minimal, así como lo que es el elemento máximo y mínimo. Y por último vamos a ver lo que son la cota superior, que en algunos libros se conoce como supremo, y la máxima cota inferior, que en unos libros se conoce como ínfimo. Y nos vamos a auxiliar del libro. Vamos a comenzar viendo la teoría y luego vemos unos cuantos ejemplos para comprender más lo que se nos está diciendo acá en el libro. Tenemos acá lo que es el concepto de maximal y minimal. Un elemento A que pertenece al conjunto A es un elemento maximal de A si no existe un elemento C en A tal que A es menor que C. Y también tenemos un elemento B que pertenece al conjunto A, es un elemento minimal de A si no existe un elemento C en A tal que C es menor que B. Ahora vamos a ver lo que es máximo y un mínimo. Luego vemos los ejemplos. Un elemento de A, que es el elemento A minúscula, pertenece al conjunto A. Es un elemento máximo de A. Si X es menor o igual al elemento A, para toda X que pertenece a A. Un elemento A pertenece al conjunto A y es un elemento mínimo de A si A es menor o igual que X para toda X que pertenece a A. Bueno, en un principio pudiera parecer algo confuso, pero el elemento máximo va a ser cuando X es menor o igual que A, y el mínimo va a ser cuando A va a ser menor o igual que X. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Luego de eso vamos a ver lo que es el concepto de la mínima cota superior y de la máxima cota inferior. En la página 239, donde está lo que es el concepto de minimal y maximal.
Vamos a ver el ejemplo número 1 que ponen acá. Considere el conjunto parcialmente ordenado A, cuyo diagrama de Hasse aparece en la figura 7.20. Los elementos A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son elementos máximos de A. En este caso, aquí se ha equivocado el libro porque si se fijan acá tiene la corrección de maximal. Es decir, estos son los elementos maximales, son los elementos que están más arriba de ese diagrama. Y los elementos B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son los elementos minimales. Observe que como no existe un segmento entre B sub 2 y B sub 3, no se puede concluir que ni B sub 3 es menor o igual que B sub 2, ni B sub 2 es menor o igual que B sub 3. Aparentemente, hemos visto ahorita lo que es un maximal y un minimal. Si vemos un diagrama de Hasse como el que tenemos en la presentación, en cualquier diagrama de Hasse, el elemento maximal va a ser el que está más arriba, que es 12, el elemento el valor del conjunto. Y el minimal va a ser el que está más abajo, que es 1. Ahora, la diferencia con respecto a los elementos máximos y mínimos es la siguiente, que en el caso del máximo y el mínimo solo puede haber el elemento que esté más arriba. Y la diferencia con el maximal va a ser que hay varios elementos máximos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 maximales. En cambio, la diferencia con el elemento máximo solo puede haber uno. En este caso, esta gráfica de Hasse no tiene elemento máximo. Por ejemplo, acá el elemento es este elemento que está aquí arriba va a ser el elemento maximal, que es el que está más, es el superior, y este es minimal. Pero a la hora de determinar si tiene o no tiene un máximo o un mínimo, este sí tiene máximo y este sí tiene mínimo también. Aquí el 8 va a ser el máximo y el mínimo va a ser 1. Pero esta gráfica no tiene máximo y mínimo porque hay varios maximales y hay varios minimales. Aquí el elemento máximo es 9, pero si se fijan, tiene varios quiebres. Tiene este elemento y este cuadro de acá. Se puede perfectamente llegar a la conclusión de que hay varios minimales. Esta gráfica de acá, si la podemos ver acá, tiene 2 maximales, pero no tiene un elemento máximo porque no hay uno que esté más arriba de A y B. Tiene un minimal y a la vez va a ser un mínimo. Esta gráfica, la gráfica A, tiene 2 elementos maximales y 2 minimales, pero no tiene un elemento máximo y tampoco no tiene un elemento mínimo. No sé si comprenden la diferencia entre maximal y minimal y el mínimo y el máximo. Si pudieras repetir la diferencia de el maximal siempre va a ser el punto que está más arriba y el minimal es el que va a estar más abajo. Pero cuando dice máximo y mínimo, maximal va a ser todos los elementos que estén más arriba, cualquiera. Así como acá, que en esta gráfica, todos los elementos que estén más arriba es el maximal. Y el minimal, todos los elementos que estén más abajo. Pero el mínimo y el máximo el mínimo es el que está más abajo de todos los minimales. Y el máximo es el que está más arriba de todos los maximales. Por eso esta gráfica no tiene máximo. Porque son 2 elementos que están arriba y cuando hay 2 elementos que están arriba no tiene máximo. Así como el diagrama de Hasse de acá del ejemplo. Este sí tiene máximo porque es un solo elemento el que está arriba. Así que este sí se conoce como máximo.
Y ese, como es solo un elemento que está abajo, es un mínimo. Y a la vez son este de un maximal y este de un minimal. O sea que esa es la diferencia. Maximales pueden haber varios elementos que estén arriba, pero solo existe un máximo. Lo mismo sucede con el minimal. Minimal hay varios elementos mínimos, pero el mínimo solo va a ser el que esté más abajo. Y en el diagrama anterior que vimos, ingeniero, en el que vimos de primero. En este, No, en el que vimos el de aquí. 30. El de 30. Vaya, el máximo va a ser 30, el mínimo va a ser 1 y el maximal solo va a ser 30 porque el que está más arriba y el minimal va a ser 1 porque es el que está más abajo. Es que los minimales más que todo hay varios cuando la gráfica es como esta que estamos viendo acá. Aquí hay varios maximales. Si se fija, aquí está este, el A sub 2 y el sub 3, que son los que están más arriba de la gráfica. Y hay varios minimales también. Hay 3 minimales. Está este, B sub 2 y B sub 3, pero no tiene un máximo esta gráfica, porque no hay ninguno que esté más arriba que todo. Este aparentemente está más arriba, pero como no tiene cierre este diagrama de Hasse, no podemos decir que tiene un, un máximo. No sé si hay alguna duda u otro comentario. Por ejemplo, acá esta gráfica de acá tiene un máximo y a la vez este es un máximo, pero la gráfica no tiene minimales, pero no tiene un mínimo, porque no tiene un valor donde se cierre, donde se una A con B en un punto mucho más abajo. Por lo tanto, no tiene un mínimo. Y minimal tampoco, ingeniero. O es esos 2 puntos. Minimal son esos dos, porque son los que están más abajo. Porque están más Pero, abajo. ajá, pero como no tiene un cierre, si se fija, aquí no hay un cierre entre A y B. Quedó abierto el diagrama. Entonces, por eso no tiene un mínimo. En cambio, ese sí tiene máximo y tiene mínimo, perdón, tiene máximo y tiene maximal, que es H. Aquí tiene un cierre. F y G tiene un cierre que es H. Entonces, este va a ser la cota máxima o el punto máximo y a la vez. O sea que podemos decir que hay maximales cuando hay varios elementos que estén más arriba que el resto. Pero como no hay un cierre, no tiene un máximo. Aquí hay varios elementos que están abiertos. Bueno, dos elementos que están abiertos, que son los que están más abajo. Son minimales, pero no tiene un mínimo porque no hay un cierre entre ellos que indique que hay un punto mucho más abajo. Ahora vamos a ver otro concepto también, el concepto que está en la página 242. Pero no se le conoce como ínfimo y supremo, pero en muchas bibliografías lo van a hallar como supremo e ínfimo. Aquí solo se le va a conocer como mínima cota superior y la máxima cota inferior. Dice que sea el conjunto A sea el conjunto A un conjunto parcialmente ordenado y B un subconjunto de A.
un elemento A pertenece al conjunto A, es una mínima cota superior de si A es una cota superior de B, o sea, del conjunto B, y A es menor o igual que A', siempre y cuando A' sea una cota superior de B. De manera análoga, un elemento A que pertenece al conjunto A es una máxima cota inferior de B si A es una cota inferior del conjunto B y A' es menor o igual que A, siempre y cuando A' sea una cota inferior de B. Vamos a ver un ejemplo para comprender este concepto que acabamos de leer. Cuando nos referimos a una cota superior, esta de acá nos estamos refiriendo a un supremo. Y la máxima cota inferior va a ser un ínfimo. Nos vamos a auxiliar de este diagrama de Hasse del número 12. Siempre vemos acá de que comenzamos desde el 1, luego los dos números primos. En la siguiente línea tenemos una mezcla o una combinación de dos números primos y por último, en la última línea tenemos el 12 que es el elemento superior de todos los factores. También notemos de que 1 se relaciona o es divisible con 2 y 3. El 2 es divisible con el 4 y con el 6. El 3 solamente es divisible con el 6. Y luego son divisibles directamente con el 12. Para determinar el supremo o el ínfimo, recordemos que el supremo va a ser la mínima cota superior y el máximo va a ser, y el ínfimo va a ser la máxima cota inferior. Vamos a ir evaluando distintos subconjuntos. Comencemos con el subconjunto 4,6, es decir, estos valores de acá. Y queremos saber el supremo, es decir, la mínima cota superior que tiene. ¿Cuál es la mínima cota superior que tiene este? La mínima va a ser 12, la cota superior colocamos 12. Y la cota inferior mínima, vemos de que 6 va hacia 3, que es su mínima cota. También otra mínima cota de 6 es 2, pero 4 solamente tiene 2, entonces la mínima cota inferior que tiene es 2. También podemos decir de que está 1, pero la más inmediata, como el ínfimo va a ser la cota inferior, pero la máxima. Y la máxima en este caso sería 2, en el ínfimo. Luego tenemos el subconjunto 4,2. 4,2. ¿Cuál es el supremo? O es decir, la mínima cota superior del conjunto 4,2. En este caso, como es un subconjunto donde 2 no tiene relación directa con 12, concluimos de que la mínima cota superior de este subconjunto 4,2 es 4. Y la máxima cota inferior, es decir, el ínfimo, va a ser 2. Porque 4, su cota inferior va a ser 2. Y la cota inferior de 2 es 1. Y ambos tienen como cota inferior 1. Pero la máxima cota inferior del subgrupo siempre va a ser el número 2, que es el que está más hacia arriba, por decirlo así. Ahora tenemos el subconjunto 2,12. Esta dirección que tenemos acá. La mínima cota superior es 12, de 2,12. Y la máxima cota inferior es 2, como lo vemos en esta línea. Ahora el subconjunto 3. Cuando tenemos un subconjunto de solo un elemento, su supremo y su ínfimo va a ser ese elemento, que es 3. Recordemos que el supremo es la mínima cota superior y el ínfimo es la máxima cota. Ahora tenemos un subconjunto 2, 4 y 6. Tenemos 2, 4 y 6. ¿Cuál es el supremo? La mínima cota superior. Y estos tres elementos serían 2. Y la
máxima cota inferior, tenemos acá 1, pero luego le sigue el 2, que es la máxima cota inferior de estos tres elementos, por tanto es 12. No sé si hay algún comentario o alguna duda en estos subconjuntos de cómo sacamos el supremo y el ínfimo. El del último punto, sí, quizás no lo entendí muy bien. Si lo podría explicar, por favor, de nuevo. Donde hay tres. Bueno, tres elementos. Ajá. Vale, tenemos el 2, el 4 y el 6. El vértice 2, 4 y 6. Y queremos hallar el supremo, es decir, la mínima cota superior. Primera cota, por decirlo así, de arriba hacia abajo. En este caso, la mínima cota superior en el supremo va a ser 12, porque tenemos tres elementos. Esta cota va a ser 12. Y la máxima cota superior, la máxima cota inferior, que es el ínfimo, tenemos tres elementos. El ínfimo de 12 sería 4 y el de 4, 2, pero como los tres números se relacionan y por lo tanto le colocamos que es el ínfimo de ese subconjunto va a ser 2. Así como acá, por ejemplo, tenemos 4 y 2. Como tenemos un subconjunto mucho más reducido, el supremo va a ser 4, es decir, la mínima cota superior de este subconjunto. Y la máxima cota inferior va a ser 2, porque también, aunque tenemos 1, pero como es la máxima cota de este subconjunto es 2, es la que está más arriba que 1, entonces por eso ponemos 2 acá. No sé si quedó un poco más claro esto. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a ver lo que son las retículas o también llamadas látices. La vamos a buscar en el libro también porque aquí también hay teorías sobre eso. Y podemos ver la retícula en la página 246. Una retícula es un conjunto parcialmente ordenado que se denota por L y el símbolo de orden parcial, menor o igual. Tal que cada subconjunto A, B de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Ya sabemos de que la mínima cota superior es el supremo y la máxima cota inferior es el ínfimo, donde A o B es el máximo común, el mínimo común múltiplo. La unión de A y B es el mínimo común múltiplo o la mínima cota. Y la conjunción de A y B va a ser el máximo común divisor o la máxima cota inferior. Vamos a identificar algunos diagramas de Hasse y vamos a determinar si tienen retícula. Ya sabemos de que los diagramas son dígrafos, pero sin flechas, sin direcciones, sin la flecha que nos indica la dirección. Pero realmente la dirección va a ser siempre ascendente. Y tenemos acá 5 gráficas.
Vemos una ascendente y otras que tienen diferente forma. ¿Cómo vamos a determinar si partículas? Vamos a determinarlo mediante esto, si tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Veamos la primera gráfica. Estamos viendo que aquí va ascendente desde A hasta D. Que como es la última, si comparamos, por ejemplo, el subconjunto B con C, el supremo va a ser C y el ínfimo va a ser B. Si comparamos D con C, el ínfimo va a ser C y el supremo va a ser D. Es decir, esta va a ser la mínima cota superior y esta va a ser la máxima cota inferior. Si comparamos A con D, también aquí va a ser la cota mínima, perdón, la cota máxima inferior en A y en D va a estar la cota mínima superior, que es, por lo tanto, la gráfica A es una retícula. ¿Qué pasa con la gráfica B? Comparemos estos dos elementos, el elemento B y el elemento D. ¿Cuál va a ser el ínfimo? Va a ser A y el supremo va a ser C. ¿Qué pasa con esta gráfica? Si comparamos esta figura de aquí abajo, el supremo va a ser D y el ínfimo aquí, si comparamos B con C, el supremo es D y el ínfimo es A. No hay ningún problema, pero tenemos esta parte de acá. ¿Qué pasa si queremos ver el ínfimo de ellos? La máxima cota inferior es E, no hay ningún problema ahí. Pero si queremos ver el supremo, que es la mínima cota superior, es decir, una cota superior acá, no tiene. Por lo tanto, este no va a ser una retícula. No tiene una mínima cota superior, es decir, no tiene la unión de A con B, que en este caso sería la unión de F con G. ¿Qué pasa con la figura D? Si comparamos B con A, tenemos de que el ínfimo va a ser A y el supremo va a ser B. ¿Qué pasa si comparamos B con D? El supremo va a ser E y el ínfimo va a ser A. Así que esta sí es una retícula. Y ahora con esta figura, si comparamos B con C, el ínfimo, la cota superior, la mínima, perdón, la máxima cota inferior va a ser A. Pero ¿qué pasa si queremos saber la cota de supremo, que es la mínima cota superior? ¿Qué pasa aquí con el supremo? Vemos que B tiene un supremo o una cota superior en D y una cota superior en E. Lo mismo sucede con C, tiene dos cotas superiores, pero no hay una que conecte directamente a B con C, por lo tanto no tiene un supremo, es decir, no tiene una cota mínima superior. Tampoco tiene, en el caso de comparar D con E, tiene supremo que es F, pero no tiene ínfimo, es decir, no tiene una cota, la cota superior, la cota máxima, la cota máxima inferior. En el caso de D con E tiene la cota máxima inferior, porque tiene, en el caso de D tiene una cota inferior en B y E tiene una cota inferior en B y en C, entonces no hay una cota específica que cumpla con las características del ínfimo. Y aquí lo podemos ver en la teoría donde dice que los diagramas A, B y C representan retículas porque poseen mínima cota superior y una máxima cota inferior. ¿Qué serían estos dos? A, B y D. El diagrama C no representa una retícula porque no existe la mínima cota superior. Es decir, F o G. Aquí no existe una cota suprema, una cota mínima superior.
Y el diagrama E tampoco nos representa una retícula, porque no existe D o E, es decir, una máxima cota inferior, y tampoco existe la mínima cota inferior en B y C. Veamos primero D y E. No existe una máxima cota en D y en E. Aquí vemos de que no existe esa máxima cota inferior, porque puntos, tanto D como E, no tienen una cota específica, sino que tienen dos. Entonces podemos decir que tampoco tienen una mínima cota superior el lado B y C. ¿Cómo lo vemos acá? No sé si hay alguna duda o algún comentario en esta parte de las retículas. Bueno, Gabriela dice que continuamos. No sé si tienen otro comentario. Si no, vamos a pasar a los mapas de Carnot. Sigamos si desea, Inge. Cuando hagamos la tarea, vamos a ver las dudas. Bueno, está bien. Vamos a ver un pequeño concepto, lo que es del mapa de Carnot, y vamos a buscar también ese mismo tema en el libro. Ya vimos de que las retículas lo pueden encontrar en la página 246. Ahí hay bastante teoría sobre retículas. Pueden revisar cada uno de los, inclusive de las propiedades de las retículas. Es bastante extenso ese tema. Ya aquí en lo que ya está en la página 274, ya habla sobre lo que es el mapa de Carnot. Vamos a ver cómo se elabora. Dice que el mapa de Carnot es uno de los métodos utilizados para la minimización de funciones algebraicas booleanas, y es utilizado también para minimizar expresiones del tipo suma de producto o producto de sumas, obteniendo así otra suma de productos y otros productos de sumas. La expresión obtenida va a ser mínima. Que busque el mapa de Carnot, reducir a muchas expresiones. Se utiliza una tabla de la verdad, y a partir de esa tabla de la verdad se reduce todas las funciones a una expresión mucho más sencilla. Se trata de una serie de cuadros
Cada cuadro constituye una línea de la tabla de la verdad. Dicha tabla despliega el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueden establecer como la tabla de verdad de una función n variables tiene n filas. El mapa de Carnot correspondiente debe poseer n cuadros también, 2n cuadros, es decir, según la cantidad de variables que tenga la tabla de la verdad, así va a tener la cantidad de cuadros el mapa de Carnot. Cada cuadro tiene como componente un 0, o recordemos esto porque el mapa de Carnot va a minimizar lo que son expresiones o más bien funciones algebraicas booleanas. Recordemos que todo lo que tiene que ver con las funciones algebraicas booleanas tienen valores de 0 y 1. Esto depende del valor que tome la función en cada fila, dice acá. Las tablas de Carnot pueden ser utilizadas para funciones de hasta 6 variables. Vamos a ver el mapa de Carnot ahora de 2 variables. Vamos a ir comenzando por este mapa para que vayamos conociendo los procedimientos para elaborarlo. Y aquí se nos da una tabla de la verdad, como la que vimos anteriormente en la unidad 1 de esta materia. Tenemos esta tabla de la verdad con 2 variables, x y y. El mapa de Carnot tenemos que formar unos cuadros. ¿Cuántos cuadros va a llevar este mapa de Carnot? Dice que va a ser 2 elevado a la n. Como tenemos 2 variables, entonces ponemos 2 elevado a la 2, que va a ser 2 por 2, es decir, 4 cuadros que va a tener nuestro mapa de Carnot. Suponiendo acá que no tenemos ningún elemento adentro de este cuadro, así como se ve en el libro, aquí ya nos van explicando cómo lo vamos formando, pero tenemos aquí el cuadro general y suponiendo que no tiene ningún valor, y trazamos una línea, una pendiente, y en un lado de la pendiente ponemos la variable x y en otro lado la variable y. Aquí no hay ningún orden específico, podemos poner acá la x y aquí la y, pero yo la dejé aquí x y encima y sobre esa línea la y. Como nos dice que vamos a tener cuadros, ponemos cuadros en forma horizontal en la primera línea y otros dos siempre en forma horizontal en la siguiente línea. Y en cada cuadro vamos a poner un 0 y un 1. ¿Por qué? Porque son los valores que van a tener la variable x y la variable y. Recordemos de que como son expresiones booleanas, entonces siempre tiene que llevar 0 y 1. Entonces aquí ponemos otro 0 y aquí un 1. Esto siempre va a ser así. Aquí un 0, el 1 y también en la parte de x. Ahora comenzamos llenando cada uno de los cuadros con los valores de 1. Como acá tenemos un 0 en x y un 0 en y, 0 en x, porque esta es la línea de x y aquí la de y 0 en y, colocamos un 1. Busquemos otro 1. Acá tenemos un 1, entonces buscamos en esta línea. En x tenemos 1 y en y tenemos 0. Buscamos dónde está 1 en x, que es en y buscamos un 0 en y. Y aquí tenemos un 0. Entonces, la intercepción de estas dos coordenadas nos da un 1. Y por último tenemos acá 1 en x y 1 en y. Acá tenemos el valor de 1 en x y en esta coordenada tenemos acá el valor de 1 en y. Y las interceptamos. Bajamos acá y la interceptamos con este 1 de x y formamos este 1. El resto de los cuadros que nos hayan quedado sin unos, le ponemos un 0. Y ya tenemos esta parte del mapa de Carnot. Ahora, con el mapa de Carnot, lo que se busca hacer es simplificar, hacerla reducida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer elipses o círculos que agarren la mayor cantidad de unos que podamos.
En este cuadro de acá podemos trazar una elipse hacia acá, una elipse horizontal y una elipse vertical para agarrar estos dos cuadros de acá y estos dos de este que está arriba y abajo. No podemos trazar elipses que sean en diagonal, es decir, agarrar por ejemplo, imagínense que aquí hubiera un 1, agarrar una elipse diagonal agarrando el 1 de este cuadro de aquí abajo con el de arriba. No se puede, solo se pueden hacer en horizontal o en vertical. Aquí la vemos, agarramos una elipse en color verde y una elipse en color amarillo. Entre más números 1 agarremos, la expresión que nos va a dar al final va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más simplificada. Y ahora para expresar la función reducida de este mapa de Carnot, hacemos lo siguiente. Evaluamos los 0 y los 1, tanto en la variable x como en la variable y. Comenzamos por esta elipse amarilla. Y vemos de que en el caso de x, este caso de acá, como x es horizontal, va en esta dirección, en esta línea de cuadro y va en esta dirección. Esta elipse amarilla tiene valores en x, en este cuadro y en este también. Entonces, vemos que en el primer cuadro tiene un 0 y en el segundo tiene un 1. ¿Qué significa? Que hay un cambio de 0 a 1. Por lo tanto, no lo vamos a colocar en nuestra función. ¿Qué pasa con y? Es esta elipse. En el caso de y, como es vertical, nunca va a cambiar porque esta elipse es vertical, entonces se mantiene este 0. Si se mantiene un valor y no cambia dentro de la elipse, como lo vemos acá con 0, en el caso de colocamos esta variable en nuestra nueva función y le ponemos una prima. Este símbolo de prima significa de que hay un 0, como lo vemos acá. Si hubiera sido un 1 en vez de este 0, entonces no le ponemos la prima. Así que tenemos y'. Ahora veamos esta elipse, evaluemos x. Como es una elipse horizontal, x solo va a ser evaluado en la coordenada 1. Por lo tanto, no hay cambio en x. Colocamos la variable x, pero si hubiera sido aquí un 0, entonces le ponemos prima. ¿Y qué pasa con y? Esta variable es horizontal. Así que y tiene componente en este cuadro, es decir, en 0, este 0 de acá, y tiene componente en este cuadro de acá, que es un 1. Entonces el cambio va de 0 a 1, y por lo tanto, como hay un cambio de valor, no se coloca la variable y. Y así, con esta técnica, podemos simplificar la función de nuestra tabla y toda la expresión de esta función que vemos acá queda resumida en y' más x. Ese es el objetivo de Carnot, simplificar todos esos procedimientos. Aquí pregunta Gabriela, ¿cómo es que se obtiene f de x? Este valor ya está calculado. Este valor siempre nos lo van a dar ya porque es el resultado de un análisis. Recordemos que como es una tabla de verdad, ya se hicieron las diferentes proposiciones. Y aquí ya nos dan de un solo lo que es el resultado de la función. Y lo que hacíamos anteriormente en la tabla de la verdad era hacer diferentes operaciones. Este es el resultado de todas las operaciones que se hacen. Esta función f de x. Porque aquí no sabemos cómo fue que se fue operando x y y. Con los diferentes conectores lógicos. El objetivo acá es ir simplificando cada uno de los valores de la función. En cambio, en la tabla de verdad que hacíamos anteriormente era determinar la función de los conectores lógicos. Aquí ya ese procedimiento ya no se da, sino que ya se da directamente la función.
y hay que simplificarla de manera que quede lo más reducida posible. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo esta función o cómo se llenó el mapa de Carnot? Este es para dos variables, ahora vamos a ver después para tres variables. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el mapa de Carnot para variables. Ya habíamos dicho de que para sacar cuántos cuadros vamos a utilizar, nos vamos a auxiliar de la fórmula 2 elevado a la n, que en este caso, como estamos hablando de tres variables, ponemos 2 elevado a la 3, que es 8, es decir, multiplicar 3 veces 2. Y tenemos la siguiente tabla con la variable x, y y z, y el resultado de la función lo vemos acá. Trazamos 8 cuadros y ponemos la diagonal. Yo en este caso elegí que en este lado va a estar la variable x y acá la variable y la. ¿Qué pasa ahora que tengo dos variables en esta línea horizontal? Como acá solo tengo x, solamente pongo 0 y un 1. Cuando tengo dos variables, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos dos ceros, porque un 0, el primer 0 va a representar a la y el segundo a la z. Luego seguimos con 0 y 1. Luego 1 y 1 y por último 1 y 0. De manera que en este cuadro va a estar representada siempre en el primer elemento, representada la primera variable que es y. Y en el segundo va a estar z. Aquí y aquí z. Y todos van a tener componentes de 0 y 1. Este orden que vemos acá va a ser el que siempre vamos a utilizar a la hora de un diagrama de Carnot. Eso no va a cambiar ya sea de 3 variables o de 4 variables. Ya vamos a ver el mapa de Carnot de 4 variables también. Entonces, dejando este orden así como lo vemos acá, comenzamos a evaluarlo y tenemos aquí el primero. Tenemos en x tenemos 0, en y 0 y en z 0. Entonces tenemos esos valores. Acá tenemos 0 y aquí tenemos que y vale 0 y z vale 0, entonces colocamos un 1. Ahora tenemos en x0, y1 y z0. Aquí tenemos x0, entonces buscamos uno que sea 1 y que es acá 1 y 0. 1 en y en z es 0. Colocamos el valor de 1. Ahora tenemos en x0 nuevamente y tenemos 1 y 1. Aquí tenemos 1 y 1, colocamos un 1. Ahora acá, x tenemos 1 y tenemos dos ceros en y y z. Estos dos ceros, entonces colocamos acá el 1. Tenemos acá 1, 0, 1. Tenemos un 1 y buscamos un 0 y un 1. Perdón, en este caso de acá, tenemos un 1 y buscamos un 1 y un 0. ¿Qué es la intercepción acá? Tenemos un 1 y un 0. Y el último, 1 en x, 1 en y 1 en z. Aquí tenemos 1 en x, 1 en y y 1 en z. Colocamos un 1 y el resto de valores le ponemos 0. Ahora vamos a simplificar. Tenemos que agarrar la mayor cantidad de unos para que nuestra nueva función sea mucho más simplificada. Podemos trazar aquí un círculo y agarrar 4 valores. Y acá tenemos que entre más valores agarremos, la función va a ser más simplificada. Entonces, vamos a trazar un círculo en estos 4 cuadros que tenemos y vamos a sacar estos dos cuadros que tenemos, le vamos a hacer la mitad de un círculo acá y la otra mitad acá, porque los mapas
de Carnot se pueden doblar. Entonces, si tenemos aquí una mitad de círculo, la podemos unir con esta mitad de la siguiente forma. Aquí tenemos el círculo agarrando estos valores. Y ahora doblamos este mapa de Carnot y agarramos la mitad del círculo acá y la otra mitad acá. Mitad de círculo en esta parte de acá y al inicio tenemos otra mitad y formamos dos círculos y comenzamos a evaluar. Primero comenzamos con este círculo verde, evaluando la primera línea en X. Aquí tenemos en X tiene 0, la componente horizontal de este círculo, y como abarca este lado de acá, aquí tiene 1. Entonces 0 y 1 hay un cambio. Por lo tanto, no va a ir la X en esta nueva. Ahora evaluamos Y. Y tiene componente de círculo en este cuadro de acá y también tienen este, porque es todo lo verde que vemos. Aquí tiene un 1 y aquí también tiene un 1. Entonces, como son unos, se va a colocar la variable Y, porque no hay cambio, y no se pone prima. ¿Por qué? Solo se pone prima cuando hayan dos ceros. En este caso tenemos un 1 acá y un 1 en este lado. Ahora Z, aquí tenemos un 1 y aquí un 0. Entonces, como hay cambio, no se coloca Z, solo se deja Y. Ahora vamos con los semicírculos, que al final van a formar un círculo. Comencemos por esta línea. Como en X es horizontal, y ese horizontal también, entonces tenemos de 0 a 1 en esta línea. Y aquí también se mantiene de 0 a 1, por lo tanto no se pone X. Ahora veamos Y. Tenemos esta mitad de círculo, tenemos un 1 en Y, y en la otra mitad de círculo tenemos un 0. Hay un cambio de 1 a 0, así que no se coloca. Ahora Z, aquí tenemos 0 en esta mitad, y en la otra mitad de círculo tenemos 0. Entonces, son dos elementos iguales, por lo tanto, se coloca Z en nuestra nueva función, pero como es 0, se pone prima. Si notemos acá, si hubiera sido un 1 acá en Z y aquí un 1 en Z, entonces no hubiera llevado la prima, pero como nuevamente repito que es 0, se pone la prima. ¿Alguna duda con este procedimiento? Está un poco más confuso, ingeniero, pero A la hora de hacer los cambios. sí, quizás con la presentación y volver a escuchar la tutoría, pues vamos reforzando. Bueno, vamos a ver también un mapa de Carnot de 4 variables, similar al que está en la tarea. Bueno, continuando acá, tenemos, ahora vamos a hacer un mapa de Carnot de 4 variables. Aquí no vamos a poner la tabla de Carnot, perdón, la tabla de la verdad, pero vamos a poner estas variables simplificadas. Aquí vamos a ver de que algunas tienen prima y otras no. Y para hacer este tipo de ejercicio, siempre tenemos que tener en cuenta, primero, saber cuántos cuadros del mapa de Carnot vamos. Al inicio decíamos de que la fórmula para determinar cuántos cuadros es 2 elevado a la n. Y aquí vemos de que tenemos x, y, z y w. Entonces ponemos 2 elevado a la 4. ¿Cuánto es? 16, porque es 2 multiplicado 4 veces.
pero también necesitamos llenar esos cuadros y solo se nos da esta información. Vamos a convertir estas variables en ceros y unos. Lo que vemos aquí abajo es la misma función de acá, solo que acá en la arriba yo le puse los valores. Cuando tenemos una x', estamos diciendo que hay un cero. Hay algo muy importante. Todas estas funciones que estamos viendo acá, que son los valores donde hay que ponerle un 1 a la tabla de Carnot. Entonces, las coordenadas van a ser lo que está aquí arriba. Tenemos acá z', x', sabemos que es un 0. Y' nos indica un 0. Z' es un 0 y W' es un 0. Es como lo que tenemos en esta tabla. Es como, veamos esta línea de acá, donde tenemos 3 ceros y la función nos da un 1. Imagínense que en vez de habernos dado esta tabla, nos hubieran dado una expresión como esta. ¿Cómo hubiera sido la tabla de la verdad si hubiera sido x, y' y z'? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? X', y z'. Es como que tuviéramos la tabla de la verdad, pero ahora más resumida. Entonces tenemos x', y', z' y w', tenemos varios ceros, 4 ceros. Luego lo mismo sucede acá. Acá tenemos 3 ceros porque todos tienen prima, excepto este, que es un 1. Acá también tenemos x', tenemos 0. Este, como no tiene prima, y, tenemos un. De acá, z' es un 0 y w' es un 0. Ahora vemos este. Tenemos aquí x que no tiene prima, le ponemos un 1. Y' es 0. Z que no tiene nada es un 1 y W' es un 0. Así se hacen los demás elementos que tenemos acá. Pero como vamos a llenar ahora la tabla de Carnot, si tenemos todos estos elementos, que sabemos de que cada uno de estos representa un 1 en la tabla de Carnot. Y estas van a ser las coordenadas. Estos ceros y estos 1 van a ser las coordenadas para poder llenar cada uno de estos espacios. Yo les dije también de que a la hora de llenar este mapa de Carnot, acá tenemos que tener este cuidado. Aquí en este caso, como solo era una variable, yo solamente puse 0 y un 1. Pero acá, como estaba multiplicando dos variables, entonces comencé 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y cada uno de estos elementos representa el primer elemento, la y el segundo, la z. Aquí este 1 representa y el segundo a la z. Ahora, como son 4 variables, pongo, en vez de solo una variable en este lado, voy a poner 2. Pongo x, y z lo voy a poner en la diagonal que está arriba, en el espacio de arriba. Y comienzo acá, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Como aquí también hay dos variables, entonces voy a colocar los mismos valores, pero de forma descendente, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Esto se va a colocar de esta forma, ya sea un mapa, en este caso de 4 variables, o en el de 3 variables que vimos anteriormente. Hay que respetar siempre esta posición de los elementos 1 y 0. Ahora bien, vamos a comenzar a rellenar esta tabla. Acá nos dice que este 1 que representa estas 4 variables se va a formar en las coordenadas 0 y 0 en XY, que es la primera, 0 y 0 en ZW, que la tenemos acá, entonces colocamos un 1. 0 y 0 en X y Y. Ahora de ver que esos dos tienen 0, ya vamos a obviar la parte que tienen prima. Vaya, 0 y 0 en XY, en esta misma línea. Y 0 y 1 en IW. Que lo vemos acá, 0 y 1, colocamos un 1. 0 y 1 en XY, 0 y 1. Y 0 y 0, colocamos un 1. Ahora bien, 0 y 1 en XY y 0 y 1 en ZW.
Aquí tenemos un 0 y un 1, es este punto. Tenemos dos ceros en XY y un 1, 0 en ZW. Dos ceros en XY y un 1 y 0 en ZW. Colocamos este 1. Ahora tenemos un 1 y un 0 en XY, esta línea de acá, un 1 y un 0, y tenemos en Z y W dos ceros. Dos ceros. Entonces, en este punto colocamos, por último tenemos 1 y 0 en XY, 1 y 0, y 1 y 0 en ZW. Buscamos un 1 y un 0, y lo interceptamos. Tenemos 7 valores de 1, y los contamos. Aquí tenemos 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos tu mapa de Carnot y ahora tenemos que simplificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agarrando la mayor cantidad de unos, encerrándolo en un círculo o en una elipse. Aquí podemos formar un círculo, porque si vemos tenemos 4 unos. Luego tenemos este 1 de acá, tenemos por acá otro y este 1. Si hacemos un círculo, entonces las expresiones, así como esa que nos ha quedado bastante corta, se nos va a hacer muy extensa. Por lo tanto, tenemos que ver la manera de agarrar la cantidad de unos en estos espacios. En esta orilla. Como el mapa de Carnot se puede doblar, agarramos este 1, le hacemos un pequeño círculo o la mitad de un círculo, agarramos la mitad de círculo y también lo hacemos con este 1 y nos auxiliamos de este 1. Se pueden traslapar. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un traslape, tenemos este círculo que agarramos 4 unos y volvimos a agarrar estos 2 unos del círculo verde para poder abarcar estos unos de este extremo, de manera que se nos haga más fácil. Entonces agarramos un círculo acá y pedazos de círculo, por decirlo así, porciones de círculo en estos extremos de uno que vemos, en este, luego en este y en estos dos, en este 1 y acá, de esta forma. Agarramos el círculo verde, que es todo esto. Ahora agarramos pedazos de círculo, porciones de círculo, ¿ve? Como podemos ver acá, para que la función se nos haga bastante corta, porque si solo agarramos solo este círculo, solo entre más círculos dejemos fuera y los dejemos como un solo elemento, se nos va a hacer una expresión bastante extensa. Y comenzamos a formar nuestra función resumida. Comenzamos por este círculo color verde. Tenemos acá que abarca 4 cuadros. Comencemos por XY. La variable XY abarca esta línea y esta segunda línea. Comenzamos por X. La primera línea de unos tenemos 0. La segunda línea de unos tenemos un 0. Entonces, de 0 a 0 no cambia, por lo tanto, vamos a colocar la X en esta función. Pero como hay dos ceros, le ponemos prima. Si hubieran sido dos unos, un 1 acá y un 1 acá, así como acá, que no hay un cambio de unos, no hubiera llevado prima. Pero acá son dos ceros. Tenemos este 0 y este. X prima, ahora Y. Tenemos un 0 acá en esta línea y tenemos un 1. De 0 a 1 hay un cambio, por lo tanto no va la variable Y. Solo tenemos por el momento X prima. Ahora en ZW, aquí tenemos 0, porque este círculo agarra esta línea, estos cuadros y este de acá. Tenemos aquí un 0 en Z y tenemos otro 0 acá. 0 y 0 significa que no hay un cambio, pero como es 0, vamos a colocar la variable, pero con Z'. Ahora W. Aquí tenemos 0 en W y en este componente tenemos un 1. Entonces, 0 y 1 cambia. Por lo tanto, no va a ir colocado acá en nuestra nueva función. Le ponemos un signo más y evaluamos los pequeños círculos que hemos formado. Como recordamos que el mapa de Carnot se puede doblar, entonces agarramos esta esquina, luego la otra esquina y las esquinas inferior y superior del otro extremo. Comenzamos con este. Comenzamos con X. Aquí tenemos un 1 en X. Y este 1,
porque, porque abarca este círculo. Y entonces, como tenemos este 1 acá, x vale 0. Tanto vale 0 como en este 1 como en este 1 de acá, porque es la misma línea. Y luego nos vamos a estos 1 inferiores. Aquí tenemos 0 y aquí tenemos un 1. Entonces, de 0 y aquí 1, no va a ir la x en nuestra nueva función. Ahora y. Aquí tenemos un 0, porque y es horizontal en esta línea. Tenemos un 0 en esta línea. Y aquí tenemos otro que abarca este círculo y que abarca este. Entonces tenemos 0 y 0. Colocamos en nuestra nueva función la variable y, pero como son ceros lo que se mantiene, le ponemos prima. Si fueran unos, no le pusiéramos prima, pero como son ceros. Ahora, veamos la variable z y b. Comenzamos con z. Cuando estamos evaluando acá, vamos a evaluar la parte vertical. Tenemos aquí un 0 en esa línea que abarca este 1 y abarca el 1 de abajo. Tenemos un 0. Nos vamos a estos círculos de acá. Y aquí tenemos un 1. De 0 a este 1 hay un cambio. Por lo tanto, z no va en nuestra nueva función. Veamos w. Tenemos un 0. Porque recordemos que la variable w va a ser la segunda. Tenemos un 0 acá, en esta línea. Y ahora veamos esta línea amarilla. Y aquí tenemos otro 0. De 0 a 0 no hay cambio. Por lo tanto, w va a ir en nuestra nueva función. Pero como son ceros, se le pone una prima. Y así resumimos la expresión que tenemos acá en nuestro mapa de Carnot. La resumimos en estos dos términos. X' más z', perdón, X' por z' más y' w'. No sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto de este procedimiento. Este así se va a hacer en el caso del ejercicio, de la tarea. Lo tienen que hacer de esta forma. Obviamente, cada tabla, la verdad, va a dar diferente. Entonces, la clave aquí es, a la hora de formar el mapa de Carnot, es agarrar la mayor cantidad de unos, ya sea en círculos, como lo vemos en este ejemplo, o en elipses, como lo vimos en el ejemplo de dos variables. Y recuerden que entre más variables, entre más unos agarren, más resumida va a ser la nueva función que se va a formar. Bueno, si no hay duda, pues hasta aquí llegamos lo que es esta tutoría de la unidad número 6. Y recuerden de que la tarea por el momento está para el día jueves. Cualquier duda que tengan sobre la resolución me pueden hacer la consulta. Así que por el momento esto es todo. Y pasen feliz noche.